Saludos, el día de hoy hablaremos del control local y humoral del flujo sanguíneo. Una de las características más importantes y básicas de la circulación es que la mayoría de los tejidos poseen la capacidad de controlar su propio flujo de sangre local. Esto lo hacen en función a sus necesidades metabólicas completas. De esta forma, cuando una célula o tejido aumenta su función y por lo tanto aumenta su necesidad metabólica, puede promover que se aumente su propio flujo local. Entre las necesidades tisulares que afectan este control local del flujo sanguíneo, podemos citar el aporte de oxígeno, el aporte de los distintos nutrientes, el nivel de eliminación de dióxido de carbono, la eliminación de los hidrogeniones, la concentración adecuada de iones y el transporte de hormonas y sustancias bioactivas hacia los distintos tejidos. Algunos tejidos poseen necesidades especiales que controlan el flujo sanguíneo local. Por ejemplo, a nivel de la piel, el flujo sanguíneo es utilizado para regular la pérdida de calor, por lo tanto, la termorregulación. Otro órgano que posee necesidades especiales de flujo sanguíneo a nivel local es el riñón, que debe tener un adecuado flujo sanguíneo que permita que éste cumpla su principal función de filtrado de plasma para deshacerse de los productos de desecho generados en el organismo, además también de regular los volúmenes líquidos extracelulares y la concentración de electrolitos, todo para mantener un ambiente homeostático interno adecuado para la función de nuestras distintas células. De esta forma podemos notar que el flujo sanguíneo no se distribuye de forma uniforme, es decir, hay una variación de flujo sanguíneo en los distintos tejidos y órganos, ya que cada tejido posee una cantidad diferente de flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades nutricionales y de la función que lleva a cabo. Esto queda representado en la presente tabla, donde podemos ver distintos órganos corporales con el detalle del porcentaje de gasto cardíaco que reciben, el cálculo de su flujo sanguíneo por minuto y el cálculo de su perfusión tisular por minuto por cada 100 gramos de peso. En primer lugar, podemos observar el porcentaje de gasto cardíaco que reciben glándulas como la tiroides o las suprarrenales. En un análisis a primera vista, podríamos decir que reciben un muy bajo porcentaje de gasto cardíaco, 1% para la tiroides y 0.5% para las glándulas suprarrenales. Una forma más certera de analizar este flujo sanguíneo a nivel de estas glándulas sería calcular la cantidad de flujo en ml que llega en un minuto por cada 100 gramos de estos tejidos, ya que estos tejidos son muy pequeños. De esta forma podemos ver que, a pesar de que la tiroides solo recibe el 1% del gasto cardíaco, en realidad tiene una gran perfusión tisular, cuantificada en 160 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido tiroideo. Lo mismo ocurre a nivel de las suprarrenales. A pesar de que el porcentaje de gasto cardíaco que reciben es tan bajo como 0.5%, su flujo tisular en realidad corresponde a 300 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido suprarrenal. Es importante destacar que a nivel de estos tejidos, este amplio flujo no obedece necesidades nutricionales, sino más bien necesidades funcionales, ya que estas glándulas utilizan la sangre como vehículo de transporte para sus productos hormonales. Otro órgano que debido a sus funciones requiere un amplio flujo sanguíneo es el riñón. Podemos ver justamente que los riñones reciben aproximadamente el 22% del gasto cardíaco, lo que se expresaría en un cálculo de 360 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido renal. Una vez más, este gran flujo sanguíneo tisular que recibe el riñón, al igual que lo que ocurría en las glándulas, es justamente para cumplir las necesidades funcionales, ya que este órgano es muy importante para el filtrado del plasma y depuración de las sustancias de desecho
que se originan del metabolismo de nuestros tejidos. Otro dato muy interesante que podemos destacar es el bajo flujo sanguíneo que reciben nuestros músculos cuando se encuentran en reposo, cuando se encuentran inactivos, ya que, en primer lugar, los músculos representan del 30 al 40% del peso corporal, lo que podría indicar que requieren un alto flujo. Sin embargo, cuando se encuentran en reposo, su flujo es tan bajo como 750 mililitros por minuto. De esta forma podemos calcular una perfusión de 4 ml por minuto por 100 gramos de tejido muscular. Este aporte de flujo sanguíneo es muy variable a nivel muscular, ya que, como lo habíamos dicho, el control local del flujo depende de las necesidades metabólicas. Así que cuando el músculo se encuentra realizando ejercicio intenso, su actividad metabólica puede verse incrementada hasta en un número de 60 veces, lo que producirá un aumento de flujo sanguíneo local de hasta 20 veces. Así, podríamos preguntarnos por qué es necesario que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo local. ¿No sería más fácil aportar un alto flujo de sangre a todos los tejidos de forma constante? Pues la respuesta es no. El control del flujo sanguíneo local es muy necesario, ya que no se puede mantener un flujo constante e importante a nivel de cada tejido, ya que el corazón no es capaz de bombear esa gran cantidad de sangre. Así, el volumen de sangre que bombea el corazón en cada sístole viaja por el árbol arterial y es distribuido según las necesidades de cada tejido, aumentando el flujo en los tejidos que más lo necesitan. De esta forma, al poder controlar de forma exacta el flujo sanguíneo local en cada uno de los tejidos, garantizamos que los mismos nunca padezcan deficiencias nutricionales o de oxígeno. Y a pesar de ello, la carga de trabajo del corazón puede mantenerse al mínimo. Los mecanismos de control local del flujo sanguíneo a nivel tisular pueden dividirse en dos grandes grupos: los que actúan a corto plazo en cuestión de segundos a minutos y los que actúan a largo plazo en cuestión de días, semanas e incluso meses. Los principales mecanismos de regulación a corto plazo de flujo sanguíneo local son la vasodilatación y la vasoconstricción, que ocurre a nivel de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Como lo habíamos mencionado en una clase previa, estos pueden regular la cantidad de flujo sanguíneo que llega a la circulación capilar para cumplir el objetivo del intercambio de sustancias. Por otro lado, la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo requiere de mecanismos mucho más complejos que los anteriores, ya que esto puede garantizar un mejor control en función a las necesidades nutricionales de cada tejido. Estos cambios a largo plazo incluyen el aumento del tamaño físico de los propios vasos sanguíneos o, por otro lado, el aumento del número de vasos sanguíneos que puede existir en un tejido respondiendo a las necesidades metabólicas del mismo, como por ejemplo lo que ocurre a nivel del músculo esquelético. Un músculo esquelético que es constantemente entrenado requerirá un mayor flujo sanguíneo y en el control de largo plazo creará vasos sanguíneos de mayor tamaño y en mayor número. Comenzaremos analizando en primer lugar el control a corto plazo del flujo sanguíneo local. En primer lugar, analizaremos la influencia del metabolismo tisular sobre el flujo sanguíneo local. Como se ve representada en la imagen, podemos ver cómo el flujo sanguíneo va aumentando en el tejido a medida que su metabolismo también se incrementa. De esta forma, por ejemplo, cuando el metabolismo de un tejido aumenta en una proporción de 8 veces, repercute en un incremento de flujo sanguíneo hasta de 4 veces más de lo normal. Este aumento del flujo sanguíneo en proporción al aumento del metabolismo tisular ha ocurrido en cuestión de segundos a minutos. De esta forma, cuando aumenta el metabolismo de un determinado tejido, aumenta también su tasa de utilización de oxígeno.
Esto va a producir que la disponibilidad de oxígeno a nivel de los tejidos sea baja y se produce de forma automática a corto plazo un aumento de flujo sanguíneo local, que garantiza la mayor llegada de flujo hacia la circulación capilar para responder con mayor entrega de oxígeno a este tejido que lo requiere. En la siguiente imagen podemos observar el efecto del descenso de la saturación arterial de oxígeno sobre el flujo sanguíneo a través de los tejidos. Podemos observar claramente que el flujo sanguíneo aumenta a medida que la saturación arterial de oxígeno desciende. Así, lo más característico de esta imagen es analizar que cuando disminuye la saturación arterial de oxígeno hasta un nivel tan bajo como 25% de lo normal, el flujo sanguíneo a través de los tejidos puede aumentar hasta 3 veces. De esta forma, el flujo sanguíneo aumenta lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en la sangre, y así es capaz de mantener un aporte constante y apropiado de oxígeno hacia los diferentes tejidos. El mecanismo exacto por el cual los cambios metabólicos o los cambios de disponibilidad de oxígeno pueden modificar el flujo sanguíneo local de los tejidos no se comprenden al 100%, por lo que tratan de explicarse a través de dos teorías principales: la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. En primer lugar, hablaremos de la teoría vasodilatadora. Esta teoría simplemente se refiere a que, ante un aumento del metabolismo tisular, hay una disminución de la concentración de oxígeno y nutrientes. Esto produce como consecuencia una mayor velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células del tejido. Luego de haber sido creadas, estas sustancias vasodilatadoras difunden a través de los tejidos hacia los capilares, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, promoviendo la vasodilatación y por lo tanto aumentando el flujo sanguíneo a nivel capilar. Se han identificado diferentes sustancias con efecto vasodilatador, entre las cuales se encuentra la adenosina, el dióxido de carbono, la histamina, el potasio, el hidrógeno y los compuestos con fosfatos de adenosina. Así, cuando el flujo sanguíneo de un tejido disminuye por debajo de sus necesidades metabólicas, este responderá produciendo grandes cantidades de adenosina, de ácido láctico, que contiene hidrogeniones, de ion potasio, de dióxido de carbono, etc. Y estas sustancias difunden desde los tejidos hacia la microcirculación para producir una vasodilatación que aumenta súbitamente en cuestión de segundos a minutos el flujo sanguíneo local, devolviendo a la normalidad los valores de concentración tisular de estos metabolitos. Se dice que la adenosina es el vasodilatador local más importante en el control del flujo sanguíneo local a corto plazo. Esto debido a que cuando un tejido se vuelve muy activo, como por ejemplo el corazón o el músculo esquelético, esto produce un aumento del metabolismo que incrementa la tasa de utilización de oxígeno y por lo tanto se produce el descenso de la concentración de oxígeno a nivel del tejido, seguido de la degradación consecuente de trifosfato de adenosina a nivel celular, con lo que a partir de esta degradación se puede liberar grandes cantidades de adenosina que cumplirán su efecto vasodilatador. Experimentalmente ha sido muy difícil demostrar la importancia del papel de la adenosina sobre la regulación del flujo sanguíneo, por lo que se concluye que por el momento este control vasodilatador del flujo sanguíneo en respuesta a las demandas metabólicas es producto de la combinación del efecto biológico de varias sustancias vasodilatadoras liberadas por los tejidos. Aunque esta teoría vasodilatadora es muy aceptada, existe otra corriente fisiológica que describe la teoría de falta de oxígeno o también denominada teoría de la falta de nutrientes, porque además del oxígeno participan otros nutrientes necesarios para el metabolismo normal de las células. Esta teoría se basa en el siguiente hecho fisiológico.
Para producir la vasoconstricción de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, se requiere la contracción de las fibras musculares lisas vasculares. Esta contracción, para que se llegue a producir, requiere de nutrientes y de oxígeno. Por lo tanto, una disminución del aporte de oxígeno o nutrientes a estas células musculares lisas provocaría de manera natural su relajación y por lo tanto la vasodilatación. Además de esto, el aumento de utilización de oxígeno por parte de los tejidos como consecuencia de un aumento de su propio metabolismo podría, en teoría, disminuir aún más la disponibilidad de oxígeno a nivel de estas fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también podría provocar una vasodilatación local. Todos estos hechos fisiológicos están representados en la presente imagen, en la cual se puede observar una metaarteriola que se continúa a través de un esfínter precapilar con una ramificación capilar. En este caso, la disminución del suministro de oxígeno a los tejidos o, por otro lado, el aumento del metabolismo tisular en base al aumento de función del tejido puede producir una disminución de la concentración de oxígeno a nivel del intersticio tisular. Esto va a producir la relajación de forma natural de arteriolas y esfínteres precapilares, aumentando el flujo sanguíneo de los tejidos con la finalidad de restablecer un aporte adecuado de oxígeno a esta región tisular. Además, también debemos recordar un concepto que habíamos mencionado en la clase previa y se refiere a la vasomotilidad a nivel de la microcirculación, ya que los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, proporcionando flujos discontinuos hacia el tejido. Ahora bien, las fases durante la apertura del flujo sanguíneo están relacionadas directamente con las necesidades metabólicas de oxígeno de este tejido. Por otro lado, también se ha evidenciado un efecto contrario, en el cual, cuando las concentraciones de oxígeno aumentan, esto repercute directamente sobre la vasomotilidad, produciendo la contracción de los esfínteres precapilares y de las metaarteriolas. Habíamos dicho que esta teoría de la falta de oxígeno también era denominada teoría de la demanda de nutrientes, ya que cuando existe ausencia de algún nutriente, se ha observado una respuesta vasodilatadora a nivel del flujo sanguíneo local, como lo que ocurre en situaciones especiales en las cuales la ausencia de glucosa en sangre perfundida a un tejido provoca su vasodilatación local. Este hecho fisiológico se puede explicar de forma muy sencilla, ya que para que se produzca la contracción de las células musculares lisas a nivel de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, se requiere una adecuada concentración de ATP. Por lo tanto, todos los nutrientes relacionados con la producción de ATP a nivel celular estarán implicados también en la producción de la vasoconstricción o vasodilatación a nivel de la microcirculación. Así entonces, podemos decir que además del oxígeno se requiere de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que son sustancias importantes a partir de las cuales vamos a poder formar ATP a nivel de las mitocondrias de nuestras células, tal y como se puede ver en la imagen. Pero también se requieren de ciertas vitaminas, como por ejemplo la tiamina, la niacina y la riboflavina, que son sustancias que pertenecen al grupo B. Todas estas vitaminas son necesarias para el proceso de fosforilación inducida por el oxígeno que se requiere para producir el ATP en las células. Por lo tanto, la deficiencia de estas vitaminas en el organismo puede disminuir la capacidad contráctil del músculo liso vascular y por lo tanto producir vasodilatación local. Todos estos mecanismos de control a corto plazo del flujo sanguíneo que hemos mencionado hasta el momento son denominados mecanismos metabólicos, ya que funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas cambiantes a nivel tisular. Pero existen otros dos ejemplos muy especiales en cuanto a controles metabólicos de este flujo sanguíneo local. Entre ellos podemos destacar la hiperemia reactiva y la hiperemia activa.
En primer lugar, analizaremos la hiperemia reactiva, que está representada para su mejor análisis en la siguiente figura, en la cual podemos ver la representación gráfica de la cantidad de flujo de sangre que recibe un tejido. Si experimentalmente nosotros bloqueamos la arteria que proporciona el flujo sanguíneo, veremos que este bloqueo disminuirá el aporte de sangre que llega hacia los tejidos, produciéndose todos los mecanismos metabólicos antes mencionados. Esto permite que al volver a desbloquear esta arteria, el flujo sanguíneo aumenta drásticamente en una proporción de 4 a 7 veces más. Este aumento del flujo dura el tiempo suficiente para poder resolver el déficit de oxígeno y nutrientes a nivel de los tejidos. En segundo lugar, hablaremos de la hiperemia activa. Este fenómeno ocurre en los tejidos que aumentan su actividad metabólica, como por ejemplo el músculo durante el ejercicio intenso. Este incremento del metabolismo local hace que las células consuman muy rápidamente los nutrientes y el oxígeno, y por lo tanto, como lo habíamos mencionado antes, liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. La liberación de estas sustancias, tal y como puede verse en la figura, producirán una vasodilatación a nivel de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, produciendo un amplio aumento del flujo sanguíneo local. De esta forma, el tejido que está en gran actividad puede recibir una cantidad adicional de oxígeno y nutrientes que son necesarios para mantener este nuevo nivel elevado de funcionamiento. De esta forma podemos comprender ahora claramente cómo es que a nivel del músculo esquelético durante el ejercicio intenso aumenta su flujo sanguíneo hasta un nivel de 20 veces por encima de lo normal. Veremos también que existe una autorregulación del flujo sanguíneo que obedece a los cambios de presión arterial. De esta forma, podemos observar en la imagen que cuando existe un aumento de la presión arterial, inmediatamente se produce un aumento del flujo sanguíneo a nivel tisular. Pero hay un fenómeno de autorregulación que produce que en menos de un minuto el flujo pueda retornar a su nivel normal, a pesar de que la presión se mantenga elevada. Hay que destacar que cuando la presión arterial sube desde 70 milímetros de mercurio hasta un nivel tan alto como 175 milímetros de mercurio, se produce un aumento del flujo sanguíneo de nada más el 20 al 30%. A pesar de que la presión arterial en este caso se ha incrementado en un 150%. Se han propuesto dos diferentes teorías que tratan de explicar este mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo con respecto a la presión arterial. Estas son la teoría metabólica y la teoría miógena. En primer lugar, la teoría metabólica indica que cuando la presión arterial se eleva demasiado, produce un aumento del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, y esto permite proporcionar un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes. Mientras más elevado sea el flujo, mayor cantidad de oxígeno y nutrientes se oferta a los tejidos. Además, esta gran cantidad de flujo es capaz de lavar los vasodilatadores que se habían liberado a nivel del tejido. Todo esto se suma para producir una vasoconstricción y por lo tanto un retorno del flujo a la normalidad a pesar de que la presión se mantenga elevada. La otra teoría que explica la autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios de presión arterial es la teoría miógena, que es un mecanismo que no se encuentra relacionado con el nivel del metabolismo tisular. Esta teoría afirma que cuando existe un aumento de la presión arterial, se produce una mayor fuerza de presión contra la pared de los vasos sanguíneos. Esto produce que estos vasos se estiren. De esta forma, la contracción miógena se va a iniciar gracias a una despolarización vascular inducida por el estiramiento de sus paredes, que va a aumentar rápidamente la entrada de iones calcio desde el líquido extracelular hacia las células musculares lisas vasculares, provocando así su contracción.
Esta vasoconstricción va a producir un retorno de flujo sanguíneo a la normalidad. Este mecanismo miógeno resulta de gran importancia para prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos en las condiciones en las que aumenta la presión arterial. Un detalle muy importante que hay que destacar es que los factores metabólicos tisulares son capaces de anular este mecanismo miógeno de regulación, pues cuando las demandas metabólicas de algún tejido aumentan significativamente, esto produce, como ya lo habíamos visto antes, un aumento del flujo sanguíneo a ese nivel, como lo que ocurre cuando el músculo esquelético produce la práctica de un ejercicio intenso. Hasta este momento hemos logrado explicar los diferentes mecanismos generales que controlan el flujo sanguíneo local en los diferentes tejidos del organismo. Pero hay que destacar que hay ciertos órganos que constituyen mecanismos especiales de control de su propio flujo, entre los cuales tenemos los riñones, el cerebro y la piel. En primer lugar, en los riñones podemos decir que existe un control local del flujo sanguíneo renal en base a un fenómeno de retroalimentación tubuloglomerular. Así, cuando se filtra demasiada cantidad de líquido desde la sangre a través del glomérulo renal hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación provocan la constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma el flujo sanguíneo renal y a la vez también reduciendo la tasa de filtración glomerular de los riñones. A nivel cerebral, el flujo sanguíneo se modifica de forma dependiente a las concentraciones de oxígeno tisular. Pero este cerebro también posee otros mecanismos especiales de control relacionados con las concentraciones de dióxido de carbono y los iones hidrógeno. Así, el aumento de la concentración de cualquiera de estas sustancias va a estimular la vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, aumentando el aporte de flujo sanguíneo a nivel local. Este mecanismo de control del cerebro es demasiado importante, ya que su nivel de excitabilidad depende directamente del adecuado control de la concentración del dióxido de carbono y del ion hidrógeno. Por último, hay que destacar el flujo sanguíneo de la piel, que se encuentra directamente relacionado con la función de la regulación térmica corporal. Este flujo sanguíneo cutáneo se encuentra regulado a través del sistema nervioso autónomo con sus fibras nerviosas simpáticas. Así, el flujo sanguíneo cutáneo y subcutáneo tiene la principal tarea de participar en la regulación de la pérdida de calor corporal. De esta forma, cuando la temperatura corporal disminuye, los vasos sanguíneos pueden producir una vasoconstricción y evitar la mayor pérdida de calor corporal. O por el contrario, cuando nos encontramos con un aumento de temperatura corporal, estos vasos sanguíneos pueden vasodilatarse, aumentando dicha pérdida de calor. Es importante también destacar que existe un control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. De esta forma, las células endoteliales de los vasos sanguíneos logran sintetizar sustancias que cuando se liberan pueden afectar el grado de relajación o contracción de la pared arterial. Entre estas sustancias existen dos que son las más importantes, el óxido nítrico y la endotelina. El óxido nítrico es la sustancia de origen endotelial más importante que produce vasodilatación, es decir, es un factor de relajación endotelial. En esta imagen que observan se representa tanto la síntesis como la acción del óxido nítrico. En primer lugar, podemos ver que la parte superior de la imagen representa la luz vascular con el flujo correspondiente de sangre. Además, se puede ver en la parte media de la imagen la representación de las células endoteliales. Y por último, en la parte inferior de la imagen se puede observar la representación de la capa media de células musculares lisas.
Como se puede ver en la figura, el flujo sanguíneo produce un efecto de frotamiento sobre el endotelio, produciendo la denominada fuerza de cizallamiento sobre las células endoteliales. Esta fuerza de cizallamiento es la que activa a una enzima indispensable en la síntesis de óxido nítrico, la denominada óxido nítrico sintasa, que se crea a nivel de las células endoteliales. Esta enzima es la encargada de combinar moléculas de oxígeno con L-arginina para producir el óxido nítrico. Una vez que se ha producido el óxido nítrico, difunde con un tiempo de vida muy limitado de aproximadamente 6 segundos y llega hacia la capa de células musculares lisas, donde tiene la función de activar la enzima guanilato ciclasa soluble. Esta tiene la función de convertir el trifosfato de guanosina cíclico en monofosfato de guanosina cíclico, y este último, por una vía de segundos mensajeros, puede ser capaz de activar a la proteína quinasa dependiente de GMP cíclico, que entre sus diferentes funciones cumple el hecho de provocar una vasodilatación, una relajación de las células musculares lisas vasculares. La segunda sustancia creada a nivel endotelial con capacidad de producir una modulación del flujo sanguíneo local es la endotelina. Esta sustancia está compuesta por 27 aminoácidos y es creado por las células endoteliales, principalmente por las células endoteliales dañadas. Se dice que la endotelina puede tener un amplio efecto vasoconstrictor. Es más, pequeñas cantidades de endotelina son capaces de desarrollar una vasoconstricción tan importante que puede disminuir e incluso anular el flujo sanguíneo de un tejido. Por lo tanto, el estímulo más importante para la liberación de endotelina a nivel de los vasos sanguíneos es el daño del endotelio vascular, como lo que ocurre en grandes traumatismos en los cuales existe lesión tisular con solución de continuidad a nivel de los vasos sanguíneos. De esta forma, la endotelina contribuye a producir la vasoconstricción del endotelio que ha sufrido daño para evitar una hemorragia extensa a nivel de las arterias más pequeñas. Otro ejemplo interesante es la vasoconstricción, que ocurre gracias a la liberación de endotelina por el daño que existe a nivel del endotelio por la hipertensión arterial. Ahora analizaremos el control a largo plazo del flujo sanguíneo. Habíamos comentado previamente que existe una regulación del flujo con respecto a los cambios de presión arterial, pero los habíamos analizado como un mecanismo de regulación a corto plazo. Resulta que esta regulación también ocurre a cambios de presión arterial a largo plazo, y este tipo de regulación es aún más complejo y preciso. Así, cuando hay un incremento de la presión arterial, se desencadenan los mecanismos de corto plazo de regulación del flujo. Pero a medida que esta presión se mantiene elevada a lo largo de un periodo de horas, días o semanas, comienza a desarrollarse otro mecanismo de regulación a largo plazo que se suma al control agudo. Pero este segundo mecanismo, como lo dije antes, es mucho más complejo y preciso en su regulación. De esta forma, cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma indefinida, se establece este control a largo plazo y esto produce una disminución del flujo retornando hacia sus niveles normales. Por lo tanto, una vez que el mecanismo de regulación a largo plazo se ha establecido, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre valores de 50 a 250 milímetros de mercurio ya carecen de efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local. Un mecanismo muy importante en la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo consiste en modificar la cantidad de la vascularización de los tejidos, esto en base a sus necesidades metabólicas. De esta forma, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido aumenta durante un periodo de tiempo prolongado. Este aumento de la vascularización se denomina angiogenia. Por el contrario, si el metabolismo de un tejido particular disminuye en largo tiempo
la vascularización también lo hace. Además, también habíamos destacado la función del oxígeno en la regulación local del flujo sanguíneo a corto plazo, y podemos ver que también participa en la regulación a largo plazo. De esta forma, cuando las concentraciones de oxígeno tisular disminuyen, esto es un estímulo que a largo plazo produce un aumento de la vascularización de dicho tejido. Por el contrario, si en un tejido la concentración de oxígeno aumenta, esto produce una interrupción del crecimiento vascular tisular. Por lo tanto, en la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local, es importante destacar la participación de factores de crecimiento vascular que permiten estas modificaciones de número y tamaño de los vasos sanguíneos. Si bien existe una gran cantidad de diferentes factores de crecimiento vascular, son 4 los más importantes que se producen ante el déficit de oxígeno y nutrientes a nivel tisular. Entre estos factores tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, factor de crecimiento derivado de plaquetas y por último la angiogenina. También es importante destacar que el control vascular a largo plazo depende del nivel máximo de flujo necesario por un tejido y no por su necesidad media. De esta forma podemos entender cómo durante el ejercicio intenso por breve tiempo cada día se producen factores angiogénicos que van a aumentar el número de vasos sanguíneos, aumentan la vascularización. Y estos nuevos vasos permanecen cerrados durante el reposo y solo se abren y aumentan el flujo sanguíneo durante el estímulo apropiado, es decir, cuando se produce ejercicio físico, ya que en esas condiciones disminuye la concentración de oxígeno y los estímulos vasodilatadores entran en acción. Ahora hablaremos de la circulación colateral. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los tejidos requieren para su subsistencia de un adecuado flujo sanguíneo. Pero ¿qué ocurre si la arteria que proporciona dicho flujo se obstruye? En ese momento se desencadena un cambio que es la circulación colateral. Es decir, la creación de un nuevo vaso sanguíneo capaz de rodear el área de bloqueo y devolver el suministro de sangre a los tejidos. Este mecanismo tarda en establecerse semanas a meses. Otro mecanismo importante en la regulación del flujo a largo plazo es la denominada remodelación vascular, que se produce en respuesta adaptativa a cambios crónicos de larga data en cuanto al flujo sanguíneo y en cuanto a la presión arterial. Estos cambios de remodelado vascular a largo plazo a nivel de las pequeñas arterias y arteriolas poseen las siguientes características. En primer lugar, podemos ver que, en respuesta a la presión, las paredes vasculares de las pequeñas arterias y arteriolas tienden a contraerse, y esto produce a largo plazo una remodelación de tipo eutrófica, como se señala en la figura. Esto produce un fenómeno de engrosamiento de la pared vascular, manteniendo constante el área de sección transversal de los pequeños vasos. Por otro lado, el remodelamiento vascular a largo plazo en los grandes vasos sanguíneos es diferente, como se señala en la figura. Esta diferente configuración se explica porque los grandes vasos sanguíneos no se contraen en respuesta a la presión. Por lo tanto, van a producir otro tipo de remodelación que es denominada hipertrófica, con un aumento del grosor de la pared, pero también con un aumento del área de sección transversal. Por último, debemos mencionar que existe un control humoral sobre la circulación. Este control es llevado a cabo gracias a sustancias que son segregadas o absorbidas a nivel de los líquidos del organismo. Entre estas sustancias encontramos muchas que han sido producidas de forma local y también algunas hormonas. En esta regulación humoral del flujo sanguíneo podemos encontrar la acción de diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entre las sustancias vasoconstrictoras más importantes encontramos a la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina. Por otro lado, entre las sustancias vasodilatadoras más importantes de este control humoral se encuentran la bradicinina y la histamina.